Otra de las cosas que me gustaría así como que profundizar más siempre, y no tuvimos chance, o sea, Sí, sí, de hablar, es por qué hacemos novela gráfica. sí, sí, ¿Para qué, no? O sí, sea, sí, en un mundo, o sea, tan lleno de series y películas y superproducciones y cosas que requieren, el medio de entretenimiento requiere muchísimo dinero para producirse. O sea, una animación, un videojuego, las cosas, no, o sea, que estamos consumiendo como cultura pop, muchas veces o sea, un proyecto de esos requiere muchísimo, muchísimo dinero pues, sí, para llegar a nuestros ojos y ser consumido. Eh, Muchas veces eh, le inyectan muchísimo dinero a este tipo de producciones y puede no ser un tan buen resultado, pues, ¿no? O sea, todos tenemos por todos lados ejemplos de cosas que costaron muchísima lana y realmente pues no fueron tan buenas, ¿no? Y no es un buen rato, no es una buena historia, no está bien hecha, por X o Y razón que pasó durante la producción. Entonces, las cosas que salen como buenas, que consideramos como buenas, se dan muy pocas veces. Entonces, en relación a todo lo que se produce, porque se hace muchísimo contenido, pero no todo es bueno. Entonces, alguno de tus alumnos o alguna de los creadores pues, que estamos ahorita trabajando en la industria de cómic, novela gráfica, como quiera que lo quieras llamar, pues las ideas que tenemos, la facilidad que nos da nuestro género, nuestro giro es realmente, pues, o sea, es tan fácil, o sea, pensar que cada quien puede agarrar un papel y lápiz y ponerse a escribir o ponerse a dibujar, pues no, o sea, y realmente pues no tienes límites de presupuesto, pues para poder hacer una escena increíble, pues no, en un pliego de doble página, pues puedes hacer una batalla intergaláctica gigante, ¿no? Y poner cuantas naves quieras y poner, o sea, tanto como tu imaginación te permita, pues. Y si no eres tan buen artista, pero si eres bueno para escribir, pues ahí ya depende de ti, o sea, conseguir, pues a lo mejor un artista que sea lo suficientemente, pues bueno para lo que quieres tú relatar, ¿no? Entonces, lo que hacemos con nuestro medio es contar historias. ujú, Y nosotros digerimos el mundo a través de estas historias que nos contamos a nosotros mismos y que consumimos también. sí, Entonces, estas historias como las que contaba Esther, pues de personas, o sea, con problemas como el Alzheimer, como situaciones, o sea, que se ve a las que nos enfrentamos todos los días, como la discriminación de género o problemas que podemos tener por nuestras preferencias sexuales, nos sirven para reinterpretar el mundo y poder, o sea, hacer esta realidad más entendible por nosotros. Porque la realidad es un desmadre, o sea, realmente no es difícil entender esta vida y esta realidad. Y por medio de consumir estas historias, podemos entender mejor nuestra realidad. Una historia de ciencia ficción es un reflejo de lo que, una buena historia de ciencia ficción es un reflejo de lo que vivimos en el día a día, contada a través de otros ojos, de otra realidad. Pues. Y al final puede o no puede tener una moraleja de lo que puede pasar si seguimos cierto camino, pues, ¿no? O sea, Star Trek, lo que cuenta Star como una de sus series favoritas, es un futuro optimista de lo que pudiera ser la raza humana si siguiéramos el camino que debemos de seguir, pues, ¿no? O sea, esa promesa, pues, de que podemos llegar a tocar las estrellas y subirnos una nave en el futuro para poder conocer otras civilizaciones. ¿Quién sabe, la verdad, si podamos realmente cumplir ese destino? Porque la forma en la que estamos viviendo nuestra vida ahorita y tratando a nuestro planeta, pues quién sabe, o sea, si estemos aquí en 50, 60 años, 100, 120, porque le estamos haciendo daño al mundo, ¿no? De la forma en la que vivimos. Entonces tenemos que aprender a vivir en armonía con las cosas que hacemos y las cosas que le vamos a dejar a las generaciones futuras, si es que queremos sobrevivir. Entonces es importante tener esas cosas, esas historias que nos contamos, como Star Trek, como esos futuros distópicos también, como Akira,
las historias de Cyberpunk, Matrix, por ejemplo, para saber, o sea, los posibles futuros a los que nos podemos enfrentar si no estamos a la altura de los problemas actuales. Entonces es muy importante tener estas historias para entender nuestra realidad. Y eso es como la gran misión de un artista gráfico, plasmar sus ideas y contar puntos de vista distintos para que la gente se inspire y que reinterprete su realidad para poder ser mejor, porque eso es lo que buscamos, pues como humanos, ser mejor para las futuras generaciones. ¿Puedo agregar a lo todo maravilloso que dijo Carlos? Adelante, adelante, Esther, ¿no? Claro que sí. Me voy a ir desde el principio porque tocamos muchos temas y otra vez como que gusto conocerlos y poder tener con quién platicar de esto. Sí es cierto al inicio que decías, a veces el formato de la novela gráfica te ayuda a crear una producción y ver cómo funciona. Y hay series que al terminar han continuado en formato novela gráfica la historia. Por ejemplo, la leyenda del Avatar Aang y la leyenda del Avatar Korra terminan la serie y continúan sus aventuras en formato de novelas, de cómics o novelas gráficas. Que sé que sacan por números. Y también me ha tocado leer cómics muy malos, que no voy a decir cuál es el título. Recientemente leí uno muy malo, pero con las personas con las que le está leyendo dijimos, es malísimo como cómic, es malísimo como novela gráfica, pero leería muy bien como serie de Netflix. Entonces también como hay esas que puede suceder a la Plataforma, inversa, ¿no? ¿no? Ajá, de que en eso como novela gráfica no, pero como serie leería muy bien. Mm, también lo de Star Trek, ahí les voy con lo de Star Trek, porque porque Star Trek vino como que dices, es un futuro con la federación y la unión de las razas de los diferentes planetas, como un futuro donde se piensa que hay paz en la galaxia y la federación está ahí para ayudar a los conflictos y ayudar a los conflictos según sus leyes, ¿no? Las leyes que ellos tienen como federación y también todo el estudio científico que tienen y me encanta esa serie. Y Star Trek, la primera generación, vino a hacer unos cambios positivos muy padres, porque Star Trek viene, y lo cuenta George Takei en They Call Us Enemy, viene a demostrar en la televisión la primera vez en donde todas las razas son iguales, como que todo hay equidad en las razas. Porque antes de Star Trek era común que una persona de color que saliera en una película, en una serie, era un personaje de servidumbre. E igual una persona asiática o descendiente de asiáticos era como un estereotipo muy marcado de su etnia o de su raza o de su nacionalidad. Entonces el Trek viene a ponerlos a todos como una equidad, pues tenemos a Uhura, tenemos a Zulu, eh, y esta Whoopi Goldberg, porque ella sale en una Star Trek, no creo si es en el Deep Space Nine, no me acuerdo en cuál, pero ella cuando le pichean la serie, dice, yo no puedo estar como un personaje completamente así de gas, pero quiero estar en esa serie. Y le dijo a la persona encargada, porque ustedes están mandando a la gente de color al espacio. Como que este es una realidad en donde están mandando a la gente de color al espacio y yo quiero estar ahí y estuve participando como personaje invitado. Y lo otro es que es la primera serie en televisión que presenta un beso interracial entre Uhura y el Capitán Kirk. Entonces, y aparte de todo lo genial que tiene Star Trek, es que también vino a abrirle las puertas a personas de diferentes nacionalidades y de géneros a la NASA. O sea, la actriz de Uhura va y da charlas que llaman la atención como que, yo no soy, yo soy una nacionalidad latina, no, latina no es una nacionalidad, yo soy una nacionalidad mexicana, pero puedo estar en la NASA. Entonces muchas personas de diferentes nacionalidades y mujeres comienzan a aplicar al programa espacial de la NASA en esa época. Y lo otro del cómic y la novela gráfica es que sí es cierto, las personas tienen diferentes tipos de aprendizaje. Entonces una persona puede entender las cosas leyéndolas y la otra persona les apoya a ver visualmente la historia para poder comprender mejor. Entonces, en la novela gráfica
vas a encontrar muchas historias que te van a ayudar a comprender un momento de la historia, o te va a ayudar a comprender una enfermedad o la situación en la que sucede una persona, pues la que hablaba ahorita, de The Cold's Enemy, March, está The Best We Can Do, que habla sobre la guerra de Vietnam, que es una biografía de los padres de la escritora, que es una novela gráfica súper fuerte, pero que te ayuda a comprender cómo fue para la gente de Vietnam vivir la guerra y los que lograron escapar y que se encuentran ahora en diferentes partes del mundo. Entonces sí, te ayuda mucho a aprender sobre la historia humana y sobre también quiénes somos como humanos, ¿no? Que la naturaleza humana. O sea, con la novela gráfica, pues, es una plataforma que ayuda a comprender muchas cosas y aprender de muchas cosas. Y no es privativo solamente de la novela gráfica, porque al final de cuentas creo que es arte, y como todo el arte, de alguna forma, o la ficción, pues, la ficción tiene ese compromiso social, pues, de alguna forma de plantearnos nuevos panoramas, ¿no? O sea, lo mismo hace la literatura de alguna forma, ¿no? Cuestiona, promueve, intenta hacer cambios, ¿no? De alguna forma, poco a poco, ¿no? Con distintos tipos de narradores, en dándole voz a otras voces. Precisamente ayer que hablábamos de personajes secundarios, que eran personajes que nos parecen ser los más importantes, pero que nos dan mucha información, ¿no? Eso, por ejemplo, que incluso en videojuegos, ¿no? Se hablaba mucho de que podías tener relaciones con el mismo sexo, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Mass Effect, ¿no? O sea, en los mismos videojuegos, que también se ha vuelto un arte. Yo lo hablo mucho con esto con mis alumnos, pues. ¿Creen que no existe el arco de Joseph Conrad, de Joseph Campbell? Les dije, el viaje del héroe en los videojuegos, se los explico, pues, ¿no? Entonces, mira, pues se encuentra una fuerza como Star Wars, ¿no? Y de pronto hay un llamado a la aventura. Entonces, todos esos procesos de pronto, se quedan así como que no me había dado cuenta de ciertas cosas que de alguna forma lo hacen casi todos, pues, ¿no? Entonces, yo nada más, y ya también para no quitarles mucho tiempo, pero muy padre sus reflexiones. También vi una serie, pero ahorita se me olvida el nombre, de un superhéroe, no sé si la han visto en Netflix, es animada, pero que hay sangre y hay golpes, de un superhéroe que como que se llama Invencible, creo. Sí, es Invencible. Invencible, ¿The ¿no? Prime? ¿Eh? ¿The Prime? No, Sí, está es de Prime. no, está en Prime, es cierto, está en Prime. Sí, Está en es de Prime. Amazon Prime. Se llama, ajá, es de Amazon Prime, se llama Invincible o Invencible, está muy buena esa serie, o sea, la empecé a ver yo, a mí me gustó porque además también tiene temas violentos que dices tú, siempre que ves una de las cosas, pues, que se estereotipa también, son dibujitos, son para niños, aguas, pues, con ese tema siempre les... No, no, ese sí no es para niños. Bueno, esa sí no es para niños, tampoco no se la voy a poner a mis sobrinos, pues obviamente, pero es el estereotipo o la idea que se genera a muchas personas, pues de que porque es dibujo es niños, pues no es así, ¿no? O sea, también los dibujos nos pueden llevar a temas reflexivos, ¿no? Por ejemplo, siempre les pongo el caso de Death Note, les decía en Death Note, por más de que por más de que Light estaba haciendo las cosas mal, el mundo estaba funcionando porque a través del miedo, los pongo a los alumnos a cuestionarse, ¿no? A través del miedo estaba logrando hacer cosas que estaban cambiando para bien. Ahora, eso está bien, lo podemos, o sea, vamos a entrar a temas ya más filosóficos, qué es bien y qué es mal, porque eso mismo lo hacía el Tercer Reich, o sea, de alguna forma, o el totalitarismo nazi, a través del miedo querer formar a una nación perfecta, de alguna forma, pues eso está bien. Bueno, entonces ya empezamos a entrar en temas así muy densos, ¿no? ¿Te querías decir algo? Sí, es. Ahí, esa serie es totalmente, o sea, sobre esos dilemas morales, pues, ¿no? O sea, si el bien justifica los medios, pero la forma en la que lo haces, o sea, que eso es lo importante, ¿no? De qué mensaje vas a dejar después de toda esa, pues, o sea, matanza y toda esa forma, o sea, de cómo hacer tu limpia racial, ¿no? O sea, ese es el nazismo, y es una de las grandes lecciones del siglo XX pues, los problemas que pueden, o sea, causar las ideologías mal encausadas, ¿no? Entonces, sí es reflejado ahora cuando lo pones, o sea, en esas ficciones, podemos lograr un montón de historias muy interesantes que tengan otros sesgos cognitivos que nos lleven a relatos más interesantes y más profundos, ¿no? Cuestionamientos interesantes.
A ver, no sé, Esther quiere participar. Ahorita ya les voy a hacer la pregunta final en nada más. Ok, ok. Invisible no la he visto, he escuchado hablar de ella, que como que la presentaban como que caricatura para a niños y adolescentes y alguien me dijo como no, es de adultos, es de adultos. Es que Es sí, de adultos, sí, o sea, sí. es una sopa, o sea, de otras series, porque esa la sacaron en el 2000 entre Robert Kirkman y Ryan Otley, que Robert Kirkman pues ya hizo su imperio por medio de Walking Dead, y es el mismo autor de Walking Dead, pero aplicando sus cuestiones y sus traumas que tiene con los cómics de superhéroes, pues, ¿no? Entonces como que desembocó todas esas cosas que no se pueden hacer en un cómic de superhéroes convencional y las aplicó en su propia historia. Y hay elementos, o sea, de Superman, de Batman, Spider-Man, todas las cosas que él ve que no se pueden hacer en un cómic de Marvel o de DC, lo saca ahí y también mete cosas de anime, también trae ondas de Dragon Ball ahí, o sea, más adelante en la historia, como que desemboca como en una cuestión así, o sea, de los espejos, porque existe esta raza que se llaman los Viltrumitas, que son los superhombres, o sea, que pueden ser los kryptonianos o los Saiyajin, o sea, totalmente enfocado a ese tipo de historia de que el que es el reflejo de Superman en la Tierra se llama Omniman y lo mandó una raza de superhombres al planeta Tierra para ser su salvador o su conquistador. Entonces, ese es el mismo, o sea, de Goku, Superman, ese tipo de historia va por ahí. Pero, pues, tiene una estética completamente, pues, un poquito más pues hiperviolenta, pues porque hay mucha sangre, muchas vísceras y se convierte en todo eso que no puede ser en un cómic de DC o Marvel. Y cuando se agarran a golpes ahí en el final del primer episodio, ahora le te quedas así de que quiero más. Yo dije así, no, porque me pareció muy fuerte, pero muy interesante. Te la recomiendo, es sí, o sea, sí, porque es que no puedes destazar a Batman, pues, pero en esta sí les vale cacahuate. Que ahorita que hablaban, me acuerdo mucho de Watchmen, de Alan Moore, que sacan los 80s. Oh my God, está buenísimo. Está muy fuerte, pero sí está muy bonito, no, pero muy, muy bueno y te hace pensar mucho. Y algo que también como que me acuerdo, bueno, la moralidad en Death Note, yo solo leí el manga, no vi el anime, pero sí es muy buena cómo la plantean y eso de que a Light, cómo se le va botando el chango con este poder porque tiene mucho que ver con la moralidad y que se considera como ético, ¿no? Entonces está muy interesante siento que lo plantea muy interesante y ese final que tiene el manga, oh, wow. Porque el manga, creo que el manga termina como que hay una secta, ¿no? Se forma una especie de secta al final, cosa que no sale en el anime, pues. Yo evitando de hacer spoilers porque sé que posiblemente Pero sí, más o menos. posiblemente en el final del manga. Bueno, entonces, y ahorita que hablan de eso me acuerdo de, no sé si han visto Steven Universe, yo soy muy fan de Steven Universe. La primera temporada no, a mí no me gusta la primera temporada, pero sé que es como que el calentamiento a lo que se viene, ¿no? Y algo muy padre de Steven Universe, porque eso del viaje del Ebro siento que en ficción se aplica todo, ¿no? En historias de ficción, perdón. Y, lo que tiene Steven Universe es que todo lo que vive con las gemas y con toda esta invasión de gemas a la Tierra y toda esta situación de guerras, lo vive siendo niño, es un niño. Y en Steven Universe Future, que sucede creo que cuando él tiene 16 años, ya está lidiando con los traumas de su niñez por haber pasado por cosas tan fuertes. Y eso se me hace muy interesante porque siento que hay series donde hay niños de protagonistas y que son de aventuras y no tocan el tema de la salud mental. Y Steven Universe Future sí lo hace como que sí vio toda esta aventura y peleó y le pasó todas esas cosas muy fuertes y vio seres queridos morirse y es como, y eso sí le causa problemas a su salud mental y lo vemos en Steven Universe Future. Entonces eso se me hizo muy padre de Rebecca Sugar cómo lo toma, porque normalmente cuando Dragon Quest o no sé, pues cuando es un niño el protagonista y vive las aventuras, Goku que era niño, no es como que, ay, y luego crece y tiene problemas en su adultez de salud mental por las cosas que vivió
siendo niño. Entonces eso se me hizo muy interesante que lo tocara Rebeca. Y a veces como que no hay maduración en los personajes, ¿no? Pareciera que siguen pensando igual que como pensaban cuando eran, y pasa mucho en animes, ¿no? Siento yo que no hay esta transición, pues, ¿no? De que los traumas no les genere algo o algo que haya pasado, pues, en su pasado, que algo que les genere cierta maduración o forma de pensar distinta, ¿no? Pero bueno, ajá. A ver, les voy a hacer la preguntita nada más ahorita ya para terminar el backstage aquí rapidito, que era así como, ¿cuál era el mayor reto como dibujante a la hora de trabajar con el guionista? Y me preguntaba mi novia a mí, por ejemplo, decía, reciben un guión y luego ¿qué sigue? ¿Cómo es el trabajo en equipo? Creo que también estaría muy padre que los chicos ahorita vean este backstage, que lo voy a subir yo a mi Facebook y se los voy a hacer llegar, y de alguna forma vean que es tan importante el trabajo en equipo, pues porque aquí en el TEC a veces de pronto, no, pues todo, o maestro, no, en equipo no, y empiezan a ver, les digo, pues es que en equipo también se forman carácter, ¿no? Entonces, que ustedes nos puedan decir ahorita rapidito, ya nada más para terminar, cuál es el mayor reto como dibujante a la hora de trabajar con el guionista. Entonces, entonces ustedes reciben un guión y luego, ¿qué? ¿Cómo es el trabajo en equipo? ¿No? A ver, Carlos, que nos puedas decir más o menos. Pues sí es súper importante y ahí sí es una cuestión de saber comunicar qué es lo que quieres lograr con la escena. En mi caso, o sea, yo recibo un guión y me lo dan en inglés, entonces tengo que tener muy buen nivel de entendimiento para saber la intención del escritor, de qué es lo que quiere retratar y yo ayudarle a contar esa historia, pues, ¿no? O sea, en primera instancia, o sea, el escritor es el que tiene la batuta de a dónde va la historia. Y luego yo tengo muchísima más responsabilidad, bueno, tengo mucha responsabilidad en saber traducir lo que él me quiere decir y cómo ponerle esa historia a la gente, o sea, para que la digiera bien, para que la lea bien, para que sea legible en la página, porque al final el cómic es un medio visual. Entonces lo tienes que hacer, la gente va a leer cómic porque, o sea, le interesa la gráfica, le interesan los dibujos, mucho el arte, o sea, ¿no? Si no le interesara la gráfica, pues mejor que lea un libro. O sea, iba a conseguir probablemente muchísima más satisfacción él inventando las imágenes en su cabeza que, o sea, viendo ya las imágenes ahí, ¿no? Y luego yo soy un engrane en el equipo porque después, en nuestro caso, como son cómics estadounidenses, pasan de mí a un colorista. Entonces, una de las cosas más difíciles para mí fue, porque yo también hago color en mis ilustraciones personales, pasarle mi trabajo a un colorista que probablemente no tiene la misma intención que yo cuando está haciendo la escena, pues, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, imagínate, o sea, así se ha de sentir el escritor conmigo cuando me pasa la escena y no estoy retratando la misma cosa que él quería, pues, ¿no? Entonces, nosotros somos parte de un equipo y tenemos que mejorar el trabajo de nuestro escritor. En mi caso, o sea, agarrar el trabajo que hizo él y yo tratar de mejorarlo y hacer que se vea que llegue a niveles, o sea, a lo mejor que el escritor no pensaba, ¿no? Eso es lo que sería como el ideal de cada uno de los artistas, pero más que nada, o sea, sería una cuestión de apoyar el trabajo de los demás y acabar a tiempo también, porque hay un deadline que cumplir para que el cómic se acabe cada mes. Entonces, tener en cuenta, o sea, que eres parte de un engrane y probablemente, o sea, si le vas a pasar el trabajo a otro colaborador, comunicarle bien qué es lo que querías hacer en esa parte de la historia para que el colaborador que sigue, o sea, entienda de que, ok, esta es la intención, ¿no? Y poder lograr un trabajo completo, porque si no te comunicas con la gente con la que estás trabajando, pues vas a ser, o sea, un miembro más, pero realmente no estás conectando todas las piezas, que es lo que el ideal, pues lo que se quiere, a lo que se quiere llegar con un producto como el que hacemos, pues porque quieres que todo esté conectado, que todo fluya bien. Y eso es lo que yo intento ser como parte de un equipo, un miembro importante que conecte las demás partes y que se logre llegar a ese trabajo completo.
para que porque se nota, o sea, cuando el lector lo tiene enfrente y se ve como un producto bien hecho, se nota, o sea, que todas las partes están hablando y que iban para un mismo lado, una misma visión. Entonces eso es muy importante. Oye, Carlos, pero a ver, entonces nomás para entender así rapidito, ahorita nos vamos, ya no, que nos responda Esther también. O sea, es el guionista, te llega a ti, luego le llega un inker, o quién hace el trabajo de inking, tú también, o sea, el tema En este caso yo hago el trabajo de entintado también, tinta. porque ahora pues se hace el trabajo de entintado digital y Ya. yo puedo hacer mis propias tintas y ya le paso mi archivo al colorista, pero en un cómic, o sea, como la estructura tradicional de cómo se hacían, ¿Cuál es? por mucho tiempo yo haría solo los lápices, ¿no? Y le pasaría, y lo he hecho así también. Trabajaba con un querido colaborador que ya pasó, ya murió, ya nos dejó, se llamaba Juan Blasco, y también con otro artista italiano que se llama Roberto Poggi. Con esos son los dos entintadores con los que he trabajado, y ya después elegí hacerlo por mí mismo porque sentía que tenía más control, pues, o sea, de mis líneas, de cómo iban a salir, y por ende, o sea, obtener mejor resultado artístico. Entonces, me tocó trabajar con colaboradores que entintaban, y también ahora ya entinto yo solo, y ya soy un poquito, pues, o sea, como que más propio de la línea final de lo que va a ser el cómic. Entonces tinta, luego llega color y luego, nomás para finalizar, o ya. Letras, a un letterista, el que acomoda los diálogos de todo lo que, el que hace que fluyan los diálogos bien, que hizo el escritor, ¿no? Allá, y que haz de cuenta que ahí donde tú dejas las burbujitas ahí, o las burbujitas las añaden digital o lo que sea. Yo puedo hacer sugerencias, claro, sí Ok. puedo hacer sugerencias, sí. Y también pues tenemos a nuestro editor, que ese es el que nos acomoda todo. Es el coach, haz de cuenta, del equipo. No, te pregunto porque es muy interesante eso que dices, así rapidito comentarlo, nada más de que es como un trabajo muy arduo a mi parecer, porque es reinterpretar, pues, ¿no? O sea, así como tú interpretas lo que te está mandando el guionista, luego el entintador de alguna forma también va a tratar de hacer a través de la tinta bueno, ahora tú dices que ya te lo saltas ese paso porque lo haces tú mismo, pero también reinterpretar tus sombras, pues, por ejemplo, ciertas cosas, ¿no? Y luego todavía, bueno, hay gente que también se dedica solamente a los fondos, ¿no? O había eso antes, creo, no sé cómo está ahora, ¿no? Pero luego... Eso se da más en la industria de la animación. En la animación es donde se da, porque las personas que hacen a los personajes se encargan nomás de animar a ellos. Y aparte, o sea, tienes personas que se encargan de los fondos, pues. En el caso de los cómics también hay gente que nomás hace fondos, en dado caso de que el artista nomás se quiera enfocar a personajes, pero es más raro eso, pero sí se da. Y luego entonces ya fíjate todavía otra interpretación, por eso te digo que es tan importante la comunicación como dices, ¿no? Porque si no es teléfono descompuesto y ya al entintador luego el que pinta con los colores te puede pintar todo mal, o sea, o con los colores cambiados como no lo pensaba el guionista o el que lo estaba dibujando, y luego al final le llega el de las letras y ya se hizo un relajo, pues, ¿no? Entonces sí es muy importante. Y también, o sea, como en proyectos de novela gráfica, como el que tengo aquí de John Blacksad, aquí hay un solo artista que hace colores, personajes, fondos, todo. Entonces se ve como un trabajo artístico más completo, porque ahí ya el artista hizo 3 pasos, pues, ¿no? O sea, los bocetos, la línea final y el color. Entonces, en novela gráfica te puedes dar esos lujos, porque todos esos pasos de los que hablamos del color y las tintas y todo lo demás, para poder llegar a un cómic mensual, se tiene que dividir el trabajo en distintas partes para poder cumplir ese deadline. Pero probablemente en una novela gráfica tenga el artista más tiempo para poder entregar un trabajo completo y puede ser más dueño del resultado final artístico, pues, ¿no? O sea, y inclusive también el artista puede ser el escritor. O sea, pero ya eso depende de los deals, de los tratos que tengas con tu casa editorial y qué tanto tiempo te dejen para hacer tu entrega, ¿no? del trabajo literario completo. Y tú, por ejemplo, en tu caso, Esther, que a lo mejor tú eres más freelance, ¿no? ¿Se podría decir o no? Porque también Carlos se pone como freelance, ¿no? Te ponías como freelance ahí de pronto,
Algo así venía, creo que en tu semblanza, ¿no? Pero tú que trabajas, Esther, como freelance y que trabajas también a lo mejor con gran amistad, porque seguramente también Carlos lo tiene con las otras personas con las que trabaja. ¿Cuáles serían así como tus mayores retos a la hora de trabajar también con la persona que hace guión? Que a ver, tú también trabajas las letras, entonces también a lo mejor tú eres la misma guionista, no tienes ese problema, ¿no? ¿Y cómo es el trabajo en equipo en tu caso? Pues no lo veo como problema en realidad. Y es muy parecido a lo que dijo Carlos. Por ejemplo, que yo hago también libro ilustrado infantil, novela de ficción, el cómic. De hecho, estaba agarrando ahorita cosas que yo tuviera aquí del cómic. Es lo mismo, o sea, aunque sea un libro tuyo, tienes que trabajar en equipo, todo es trabajo en equipo y todo tiene que haber mucho respeto y tiene que haber muy buena comunicación entre todas las partes. Por ejemplo, novelas mías de publicación de ellos, de yo, autora única, es trabajo de equipo con mi editor, pues mi editor me va a decir que me hace mi corrección de estilo, me va a decir, oye, aquí este personaje, esta acción que tomo no va con lo que me has estado presentando, pues no es coherente. Entonces, como que, el comprender, el platicarlo y el arreglarlo, es mucho de trabajo de equipo, aunque el autor seas tú único, porque pues tienes a tu editor. También que mi editor es muy buena. Muchas gracias, Le Ramos. Y luego los otros libros, por ejemplo, las ilustraciones de mis libros, hay unas que yo he hecho y otras que yo he contratado ilustradores, porque en algún momento tienes que aprender a delegar, como que puedes hacer todo, pero a veces no es saludable o a veces para poder hacer otras cosas tienes que delegar. Y por ejemplo, Marisol 1, creo que es Patricia Chacón, la ilustradora muchacha de aquí de México, también está Marisol 2, es Ángel García, Máscaras Centellantes, Carlos Núñez, que es de aquí, y es mucho de comunicación, pues como dice Carlos, más porque al menos en novela o en cómic te van a mandar el guión como panel 1, pasa esto, y aquí está el diseño de los personajes, y en novela es resumirle al ilustrador de qué trata, y a veces el ilustrador lee el libro, que creo que ayuda mucho, pero a veces por tiempos quizás también echar la mano, ¿no? Entonces mucho trabajo de equipo con el ilustrador para que, como dice Carlos, la ilustración tenga que ver, es, plasme bien lo que está diciendo el libro, porque sí me ha tocado ver de repente libros con ilustraciones que es como que el ilustrador no tiene ni idea de qué trata este libro. Se nota la incoherencia del trabajo de ilustración, no tiene nada que ver con lo que está diciendo el escritor. Entonces, sí, mucho, mucho trabajo de equipo. En el caso de, aquí agarré lo de la novela gráfica, lo que dice Carlos, nosotros trabajamos, porque yo lo estoy haciendo con Verónica Rodríguez. Yo hago los dibujos a mano en hoja de acuarela, pero yo no tengo ningún dibujo, ahorita los tiene todos Verónica porque ella pinta la acuarela y hace la tinta. Pero hacemos el guión, tenemos como que la historia escrita y yo luego hago estos bocetos, no sé si se puede ver. Sí, sí. Ese es apenas el boceto, no es el final. Entonces ahí ya con el guión yo hago los bocetos y los veo junto con Verónica que hay que cambiar. Por ejemplo, esta es una hoja sobrepuesta porque cambió este panel, con que, bueno, vamos a cambiarlo. Entonces no pasa nada, es un boceto. Y las anotaciones, como dice Carlos, también el que en la otra parte del equipo sepa qué está pasando. A Verónica, yo en las hojas en acuarela con lápiz H le escribo anotaciones al marco, como el sándwich que está comiendo el niño es de tal, porque el niño es religión hindú, no come, no come carne, es un sándwich vegetariano, para que al momento que haga las acuarelas el color, no ponga un color de carne, pues que sea color de que es un sándwich vegetariano. Entonces, totalmente nuestro trabajo es mucho de trabajo en equipo, de respeto y de buena comunicación. Bien, bueno. Muchas gracias, Esther. También nada más ya por último voy a compartir aquí algo que para los chicos dejar aquí del backstage, que eran unas recomendaciones que yo les dejaba también de novelas gráficas, que me ha tocado leer Maus también, la historia también bueno, ya ven que la gente en internet ama a los gatos, pues aquí los gatos no son muy buenos, aquí los gatos representan de alguna forma el nazismo y pues de esta manera, pues los personajes ahí, los gatos,
son los nazis y los ratones cuentan sus historias como ratones, ¿no? Como los judíos, ¿no? Entonces una historia también donde un personaje es un reportero y le va y le pregunta a otro personaje de rata qué es lo que él vivió, ¿no? Porque este persona está haciendo un trabajo periodístico, ¿no? Y luego Pride of Baghdad también, nada más para también comentar un poco la historia de unos leones, que la verdad es un juego de palabras, ¿no? Porque Pride también significa orgullo, pero también significa manada, entonces es una manada de leones que de alguna forma están viviendo atrapados en lo que es Bagdad y de pronto llega el bombardeo de Estados Unidos y estos leones que estaban viviendo en cautiverio se liberan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Como una especie también de dilema, donde es una libertad que ellos obtienen gracias a la invasión de otro país, no es una libertad que ellos mismos se hayan ganado de alguna forma, como se ve ahí. Entonces, luego de pronto no están preparados para una libertad forzada, ¿no? Esta libertad que viene a otro país a invadirlos y que pues si bien les dicen, pues toma, esta que es la libertad, pero la libertad también de alguna forma hay que saberla manejar. Entonces los leones no saben mucho, o muchos de ellos que vivieron desde un principio en cautiverio, no saben qué hacer, ¿no? Entonces no saben qué hacer con esa libertad, ¿no? Y por último, también una que me encanta porque, como Carlos ahorita mencionaba, no la conocía, Carlos, la que comentó, bueno, creo que sí la había visto, porque una vez la de, ¿cómo se llama? Black, ¿cómo dijiste? Black. Black Sad. A la de Black Set, creo que sí alguna vez la había visto porque a alguno de mis alumnos también les gusta la de Beastars, este anime que también tiene seres antropomórficos ahí. Sí. Pero a mí me gusta mucho el tema de la novela policíaca, entonces también la de Torso está basado en precisamente, ya me encanta ver películas de crimen y todo eso, o casos, ¿no? Me la llevo viendo YouTube, casos de crímenes y cosas. Siempre me ha gustado la novela policíaca, mi tesis de maestría es sobre eso. Entonces la de Torso también muy recomendada también porque en blanco y negro toda, muy bien creada y pues, o sea, con fotografía, mezclando el tema de fotografías reales, eh, además de los dibujos, ¿no? Que los dibujos también con alto contraste, ¿no? Blanco y negro nada más, pero muy, muy interesante. Y también si no las conocían, porque yo sé que ustedes son expertos, que los invito a leerla, pero pues también a mis chicos. Entonces, pues agradecerles, Carlos, Esther, por este pequeño backstage que tuvimos aquí. Yo lo voy a subir al Facebook para que lo vean mis alumnos y pues aprendan un poco más, ¿no? Además de que van a tener la transmisión de lo que vimos en la transmisión normal a través de Facebook. Muchas gracias, Carlos, Esther. Nos vemos, cuídense mucho, nos vamos a estar mensajeando entonces, ¿eh? Mucho Seguro que sí, gusto. Les voy a mandar mucho los trabajos, me voy a tomar esa libertad, era la palabra de la libertad precisamente, de mandarles trabajos de alumnos que han hecho cosas muy, muy, muy interesantes, ¿eh? Dale, adelante, pues los esperamos y pues un gusto estar aquí y saludarlos. Gracias, Esther, y gracias, Rafa. Esther, algo para finalizar, Esther. También un gusto conocerlos a ambos. Y Carlos, qué padrísimo está tu trabajo. Muchas gracias por invitarnos, Rafael, y saludos muy grandes al Campus Sonora Norte. Sale, chicos, nos vemos, cuídense, hasta luego. Gracias, Carlos, gracias, Esther, nos vemos. Bye. Bye.